Dos abogados constitucionalistas, por una parte el profesor Pedro Alfonso del Pino, abogado constitucionalista y profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, y también el abogado constitucionalista Julio César Latán Ábalos, vicepresidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. A ambos muchísimas gracias por haber tenido la disposición de compartir estos minutos con la audiencia de Globovisión y de Primera Página. Muchísimos temas que necesitamos consultarles como especialistas en la materia. Todo el país conoce cómo hemos llegado a esta situación. Unos diputados impugnados en el estado Amazonas, 4 diputados en su totalidad. Luego el Parlamento Nacional decidió juramentar a 3 de ellos de la Mesa de la Unidad Democrática. Se habló de desacato por parte del máximo Tribunal de la República vía sala electoral. Y por otra parte, bueno, de allí se han desprendido algunos comentarios políticos y jurídicos para los cuales solicitamos la colaboración de ustedes como especialistas. Vamos a recordar, para situarnos en materia, parte de lo que expresó hace un par de días el diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, el diputado Diosdado Cabello, sobre esta sentencia ratificada de la Sala Electoral, algunos comentarios que hizo el diputado Cabello y la posterior respuesta del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez. Veamos. Esa Asamblea Nacional, cada decisión que tome con la presencia de estos señores diputados del estado Amazonas, como parte del oposicionismo venezolano, son nulas, lo dijimos en su momento, son írritas, no son válidas, se declaran ellos en desacato, no solo los 3 diputados individualmente, sino también la directiva de la Asamblea Nacional, y tendrán la directiva de la Asamblea Nacional que ver qué acción va a tomar. Nadie en Venezuela tiene por qué reconocer a la Asamblea Nacional, o sea que lo que se apruebe en la Asamblea Nacional será írrito, ninguna ley tendrá validez. Yo asumo lo de la Gaceta Oficial, ellos dijeron que la publican en el periódico El Nacional, muy bien, pero no tendrá validez igualito, no tendrá ninguna validez para asuntos legales en Venezuela, las decisiones que tome la Asamblea Nacional, hasta tanto los diputados del estado Amazonas estén incorporados. No la podemos acatar, sencillamente porque estaríamos nosotros entrando en desacato entonces de algo que no vamos a hacer, es el desacatar la voluntad popular y desacatar a nuestra Constitución. Un llamado público también al gobierno para que deje de jugar este juego de enfrentamiento de poderes que al único que va a afectar directamente es al pueblo venezolano. Bien, parte de lo que expresaba tanto el diputado Diosdado Cabello como el vicepresidente del Parlamento Nacional, Enrique Márquez. Una de las cosas que también dijo el diputado Diosdado Cabello, profesor del Pino, es que, y también al doctor Latán, es que si se sigue en este desacato, incluso la Sala Constitucional del TCJ puede asumir o abrogarse la función legislativa por omisión de la Asamblea Nacional. La opinión de ambos en torno a este caso, profesor del Pino. Sí, muchas gracias. Bueno, primero celebrar este espacio donde podemos estar 2 abogados con diversas opiniones, pero que no quita mérito al esfuerzo y al interés que tiene cada uno de ayudar al país, y Venezuela necesita espacios de este estilo para compartir opiniones diversas en un ambiente democrático. Y bueno, con lo que me estás preguntando, mi opinión muy particular, la Constitución establece que la Sala Constitucional tiene una competencia que es declarar omisión legislativa, eso está en el 336. Puede declarar la omisión legislativa y decirle a la Asamblea Nacional, miren señores, tienen que legislar en tal o cual materia, tienen determinado tiempo y pueden sugerir, exhortar algunos lineamientos para corrección de alguna materia. Para que lo vayamos visualizando, perdone, profesor, vamos a colocar en pantalla, porque lo tenemos, el artículo 336 de la Constitución Nacional, que es al cual está haciendo referencia el profesor del Pino, artículo 336 de la Constitución Nacional. Específicamente, creo que se refiere al numeral 7, numeral 7 de la Constitución. Adelante, profesor. Bueno, sí, no sé si estamos visualizando ese numeral. Ya lo vamos a tener en pantalla. De ninguna manera de ese numeral se desprende que la Sala Constitucional pueda sustituir al cuerpo legislativo. Eso es una vía excepcional, además no es que es de oficio que la Sala pueda asumir y sustituir en todas las materias del ámbito legislativo, es cuando ocurra una mora legislativa o algo verdaderamente grave. Y la Sala no es que se abroga, asume la función, sino tiene que decirle a la Asamblea, recordarle que tiene que legislar en determinada área, darle un tiempo determinado
y sugerir en dado caso algunos lineamientos para corrección, pero eso no, del artículo no se desprende que la Sala Constitucional suprime a la Asamblea Nacional y reúne los dos poderes. ¿Qué les parece si vamos a leer, no sé si podríamos colocar, por favor, muchachos, el artículo 336, numeral 7 de la Constitución Nacional? Dice el artículo: son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, me voy al numeral 7, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estatal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o las haya dictado de forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. ¿Se puede desprender de aquí, doctor Latán, que puede la Sala Constitucional asumir la función legislativa de la Asamblea Nacional? Ya no se trata de interpretación de la Constitución. Ahí hay doctrinas. Sobre ese tema específico hay doctrinas, hay decisiones en la Sala Constitucional, decisiones vinculantes tanto para los demás tribunales de la República como para los demás órganos del Poder Público Nacional. Ciertamente es una condición excepcional, las omisiones legislativas tienen que corresponder a unas situaciones, digamos, extraordinarias, y la decisión corresponde pues, a esa situación extraordinaria. No es que se subroga en la totalidad de las funciones de la Asamblea Nacional. De hecho, no es competencia de la Sala Constitucional dictaminar leyes, pero sí la puede anular, puede corregir, como bien claro lo señala ese ordinar séptimo. Ahora, entonces en este contexto, ambos, ¿cómo se llega a este punto? Se llega a este punto porque considera la Sala Electoral que no se debió juramentar a 3 diputados que estaban ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral como diputados electos en el Estado Amazonas, incluso un diputado de la circunscripción indígena que comprende no solo el Estado Amazonas, sino el Estado Amazonas y Apure, que es la circunscripción sur de la representación indígena. Me gustaría entonces la opinión de ambos sobre el artículo 200 de la Constitución Nacional. Nosotros vamos a revisar rápidamente el artículo 200 de la Constitución Nacional, que rápidamente lo estoy buscando porque es en lo que se ha basado la directiva de la Asamblea, o en lo que se basó la directiva de la Asamblea Nacional para hacer la juramentación de ambos diputados. Pero dice? podemos decir, adelante, sí. Se trata de los procedimientos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, se trata del procedimiento que tiene que ver con la persecución o aprehensión, detención de un diputado de la Asamblea Nacional, y por supuesto requiere un procedimiento previo. Pero aquí estamos hablando que no son diputados. Permítame leer, por favor, doctor Latán, lo que reza el artículo 200 de la Constitución Nacional para la interpretación de ambos abogados constitucionalistas. Dice el artículo 200 de la Constitución, que allí lo tenemos en pantalla: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Es la parte principal o la parte inicial de este artículo 200 de la Constitución Nacional. Su interpretación, doctor Del Pino. Bueno, yo la verdad es que aquí ni siquiera cabe interpretación. Si yo hiciera un examen en la universidad acerca de cuándo inicia la inmunidad parlamentaria, la respuesta sería un caletre. Es copiar y pegar el artículo 200. El artículo es sumamente claro, es desde la proclamación. Y la proclamación es el acto del Consejo Nacional Electoral en el cual ya se le dice al señor que ha ganado las elecciones: usted es diputado electo. Por eso es que la Asamblea ha planteado inicialmente que la sentencia de la Sala Electoral es un fraude a la Constitución, porque ya retirar a un diputado, suspender el efecto de un acto de proclamación sería prácticamente imposible. Por eso se ha dicho que es inejecutable, porque para retirar a un diputado que ya ha sido proclamado, el procedimiento sería allanar la inmunidad y todo el procedimiento complejo constitucional con el privilegio y la prerrogativa que le corresponde a un diputado electo en virtud del artículo que muy claramente has leído. Ahora, en este caso, entendiendo esta explicación de lo que pudiera darse el artículo 200 de la Constitución Nacional, doctor Latán, se dijo también, yo entrevisté, por cierto, el día de ayer acá al gobernador del estado
Amazonas, Liborio Guarulla, y él, entre otras cosas, decía, es que se está dejando prácticamente sin representación o se está desapareciendo del mapa por completo un estado, es decir, el estado Amazonas no cuenta con representación ante la Cámara actualmente. Es más, la acción de impugnación es un derecho que tiene que ver con las situaciones dadas previas, durante y en el acto electoral y en el acto de totalización electoral. Es decir, hay suficientes elementos para impugnar esas elecciones y, en consecuencia, la sala electoral, que es competente, suspende. Sus efectos es suspender el acto, y al suspenderlo, por supuesto, el efecto del acto no se da como está estatuido en el artículo 200 constitucional. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que hizo la sala electoral? Dejar, por supuesto, que diga no son diputados, temporalmente no son diputados, vamos a un procedimiento, un contencioso electoral, y al final se ratifica o no la voluntad popular. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, profesor Del Pino, con jurisprudencias previas también del máximo tribunal de la República, donde, entre otras cosas, señalaron que no se puede desproclamar a un funcionario elegido, y en otros actos electorales también de impugnación, pues se permitió la incorporación del funcionario electo mientras se iba dando la investigación de los motivos por los cuales se impugnó la elección? Sí, es lo natural, es decir, lo inédito, lo curioso es lo que está ocurriendo ahora, porque además es de sentido común. Yo estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que cualquiera tiene derecho de impugnar la elección y comienza un juicio de nulidad electoral. Pero lo que no estoy de acuerdo es con la medida, es decir, de decir, este funcionario que acaba de ser electo y proclamado, vamos a quitarlo y vamos a dejar sin representación al Estado Amazonas y vamos a quitarle la representación a una tercera parte de la población indígena. Y el mismo tribunal ha sido consecuencia antes, ahora que está cambiando de opinión. Imagínense que es tan grave. Si sirve para 4 diputados, pudiera servir a lo mejor para 167 diputados. Pudiera servir para un gobernador, para un alcalde, para un presidente. Pudiera dejar la República de tener presidente mediante una medida cautelar durante un año mientras dura un juicio de nulidad. Es absurdo, es un sinsentido. Está el funcionario electo hasta que se resuelve el juicio, y ese juicio termina en darle la razón o repetir las elecciones. Hay algunos juristas que incluso han dicho que se estaría violando el artículo 125, doctor Latán, de la Constitución Nacional. Vamos a tener, por favor, en pantalla el equipo de producción, el artículo 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice el texto: los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la ley. Su apreciación al respecto, doctor Latán. Ciertamente, al dejar sin efecto la elección del representante indígena, no se corresponde a Amazonas. Si los vicios fueron de Amazonas, este representante además es por Apure, es decir, es una zona sur. Pues. Lo otro es que ciertamente en todo el país la población indígena está centrada tanto en el Zulia o algunos estados y en Monagas, Amazonas y Bolívar. Igual pues tenemos Apure una parte, ¿no? Pero, ¿qué significa ese artículo? Que ciertamente se le da una interpretación no adecuada, pero es la práctica, pues la costumbre. En Monagas votan todos por el diputado indígena, siendo o no siendo indígena. En Bolívar, en Amazonas, en Apure, lo correcto es que sean los propios indígenas, solamente los indígenas, que escojan su diputado. Claro, pero no se trata de eso. Porque eso claro, así desde el año 2000 cuando se aprobó la... Claro, por la costumbre, pues, pero no corresponde al texto constitucional. Claro, pero con una precisión, ahora, doctor Latán, perdón, porque por razones de tiempo para ir precisando algunos puntos. Es decir, con este reciente dictamen de la Sala Electoral, ¿se estaría violando el artículo 125 de la Constitución Nacional? No, la Sala en eso ha sido bien claro. En su competencia, la Sala Electoral toma una decisión, hay un procedimiento contencioso electoral, va unos resultados en base a las pruebas que presenten quien actúa, y por supuesto hay una decisión pronto, por la característica, debe ser de emergencia. ¿Por qué? Porque está causando un caos a la sociedad. Ahora, para pasar con otros puntos y algunas solicitudes que se han hecho, doctor Del Pino, ¿se estaría violando o no el artículo 125 de la Constitución Nacional? Se estaría violando sin duda alguna. Hoy los indígenas tienen una voz
y un voto menos en la Asamblea Nacional. Ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, dijo que vía Procurador General de la República están solicitando al máximo tribunal, a la Sala Constitucional, que explique el alcance de la decisión tomada por la Sala Electoral. Todo esto por lo que establece el presunto desacato de la directiva de la Asamblea Nacional y ante la expectativa de lo que va a ser la presentación de la memoria y cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Puede el presidente de la República, Nicolás Maduro, profesor del Pino, presentar su memoria y cuenta ante la Sala Constitucional del TCJ? ¿Sería esto legal? No puede. Entre otras cosas, si la Sala, inclusive si la Sala, en el supuesto negado de que tuviera razón, la Sala no está anulando el cuerpo legislativo, está declarando la nulidad, y otra cosa loquísima, que es que los actos futuros ya son nulos, pero en este caso no hay un acto, es decir, no hay un acto administrativo o legislativo. Sencillamente, la Constitución dice que el presidente personalmente debe presentarse en la Asamblea Nacional y presentar su memoria y cuenta. No hay ningún acto legislativo, sencillamente es la presencia del cuerpo legislativo. No hay nada que anular y, por lo tanto, aún en ese supuesto no se vería afectado el deber constitucional que tiene el presidente de presentar personalmente esta memoria y cuenta a la Asamblea Nacional. ¿Su apreciación acerca de esto? ¿Puede el presidente dar su memoria y cuenta ante la Sala Constitucional? No, no puede. De hecho, la omisión legislativa, en todo caso, si hay una omisión legislativa, no corresponde porque esté o no esté irrita la Asamblea, ¿no? Que es la interpretación que le están dando desde los asesores al presidente o los asesores a los diputados de la patria. Ahora, lo que sí veo que es impertinente e infundado recurrir a la Sala Constitucional para que explique el alcance de una sala electoral, cuando la decisión es de la sala electoral. Y sobre todo, el aspecto de la omisión. No existe omisión. El presidente tiene que, por supuesto, determinar si hay o no hay reconocimiento por parte de un órgano. Ese es el problema de fondo. Si el órgano, en este caso la Asamblea Nacional, está desconociendo los otros poderes. En este caso, centrando el tema, el presidente, si la Sala Constitucional determina que no existe tal órgano porque o bien el desacato de la directiva implica la anulabilidad de todas sus acciones, pero estoy hablando de anulabilidad, no estoy hablando de que hay usurpación de funciones, son 3 diputados, allí por supuesto. Pero 3 diputados estarían afectando entonces un cuerpo de 167. Es lo que allí había que llamar a reflexión. La posición de la Asamblea Nacional es de, según la Constitución y las leyes, de 167 diputados. De allí se desprende que una mayoría calificada de las 2/3 partes sería de 111 diputados. Con esta situación que se ha presentado de 4 diputados del Estado Amazonas, ¿a quién le corresponde calificar el quórum y por ende la mayoría calificada del nuevo Parlamento? ¿A la propia Cámara o a la Sala Constitucional o al máximo tribunal de la República, profesor del Pino? A la misma Cámara. Es decir, todos somos intérpretes de la Constitución, hasta los ciudadanos. Y la Cámara primero debe entender que al suprimirse, ya que es una locura, pero se está haciendo, se suprimen 4 diputados, se hace un recálculo, porque la Constitución no establece número de diputados, simplemente dice 2/3 partes de sus integrantes. Al no existir estos 4 integrantes, se hace un recálculo y las 2/3 partes serían 109 diputados, que por cierto lo sigue manteniendo la oposición. Es decir, que para precisar esto y conocer la opinión suya, doctor Latán, si la composición de la Cámara queda definitivamente en 163, la mayoría calificada entonces sería de 108 diputados. 109 diputados. Ciertamente corresponde, de acuerdo al Reglamento Interior y Debate, que es una ley que en ejercicio directo de la Constitución establece la Asamblea Nacional. Y en efecto, es la Asamblea Nacional, de acuerdo a esa ley, determina el quórum de calificación. Claro, la Constitución establece la respectiva votación calificada, en este caso de 2/3 partes para algunas decisiones, 3/5 partes para otras, mayoría simple, mayoría absoluta. Es decir, hay varios tipos de votación en la Asamblea Nacional. Hay muchos comentarios e inquietudes de la audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y se los voy a leer a continuación. El señor Nelson Gil Muñoz dice: la Asamblea anterior eligió un TCJ y es constitucional. ¿La nueva Asamblea tiene la misma potestad de elegir a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, profesor?
Sí, correcto. Lo único es que esos magistrados fueron designados para un periodo de 12 años. Lo que puede revisar es el nombramiento de los que hizo la última Asamblea Nacional y utilizar la figura de la revocación del nombramiento, que ya lo ha usado la Asamblea Nacional, por supuesto, con mayoría oficialista anteriormente. Es decir, hay precedentes de esta figura. ¿Y puede la actual Asamblea Nacional, doctor Latán, ampliar el número de los integrantes, de los magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia? En el caso del supuesto último, ciertamente lo puede hacer modificando, reformando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en lo que respecta a la revisión, a través de esa comisión que investigadora, no creo que tenga posibilidades de revocar la designación. Ciertamente, en el caso Velázquez Alvaray, en el caso Aponte y otros magistrados, fue previa investigación del poder ciudadano. Aquí quiero resaltar, aquí hay 5 poderes. 5 poderes autónomos e independientes, no subordinados, como se viene señalando. Es un error pretender que la Asamblea Nacional está sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo mismo, que puede hacer y deshacer con la Constitución. No, la Constitución es muy clara. En el caso concreto, no puede sino designar cuando haya un vencimiento de algún magistrado o cuando haya el periodo vencido del fiscal o, por supuesto, puede actuar con otros poderes, pero solo la Asamblea, incluso para aplicar la amnistía, que por cierto es un acto político de perdón, y aquí debemos llamar a la reflexión, pues, porque el Estado es el responsable de que salgan o no salgan libres los que están siendo procesados. Claro, en este contexto, y le pregunto a ambos, porque efectivamente el doctor Latán habla del necesario concurso y entendimiento entre los 5 poderes que conforman el Estado venezolano, pero por ejemplo, cuando se escucharon declaraciones de algunos representantes de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de los Diputados del PSV diciendo que esta asamblea no le iba a parar nadie, que no se le iba a dar ni un bolívar del presupuesto nacional si continuaban en el desacato, y que de continuar en el desacato pues no se le publicaría ninguna ley en la Gaceta Oficial. ¿Esto tiene algún asidero jurídico, legal, profesor? De ninguna manera tiene un asidero constitucional ni legal. Es decir, yo creo que hay que recordarle a la bancada oficialista que tanto el gobierno como la oposición, ambos, son expresión de la soberanía popular. La soberanía popular no está secuestrada por una parte, ya sea gobierno y oposición. Y nuestra Constitución establece la separación de poderes, pero en el mismo artículo, que es el 136, hay un principio importantísimo, que es la colaboración entre los poderes para la realización de los fines del Estado, no la confrontación y el enfrentamiento entre los poderes. De acuerdo a lo que están manifestando algunos de los televidentes, además son muchísimas las inquietudes, y lo voy a resumir con esta porque muchos coinciden en este mismo punto y le preguntan, por ejemplo, a ambos. El señor Miguel Martínez dice, esa sentencia es política, no aguanta análisis jurídico. La opinión de ambos, doctor Latán. Bueno, la expresión de la impugnación y los elementos probatorios le corresponde a la sala electoral, en el caso de este juicio, determinarlo, ¿no? Y todos debemos ajustarnos a la decisión acatar esa decisión. ¿Es política o es jurídica la sentencia del TCJ? Tiene un alto ingrediente político, y no solo político, el político es natural que todo lo tenga, pero es político partidista. Carmen Alicia Rojas también nos escribe y dice a los señores constitucionalistas, pregunta, ¿no hay forma de apelar a la decisión en la sala constitucional del TCJ? Sí, hay forma, de hecho le corresponde a los diputados que fueron suspendidos recurrir a ese recurso, pues un recurso o bien sea de revisión, que es un recurso extraordinario de revisión, o impugnar ante la sala constitucional. Claro, pero usted dijo hace algunos segundos, perdón, doctor Latán, si mal no recuerdo, que le parecía prácticamente inoperante que el Ejecutivo y algunos diputados estén solicitándole a la sala constitucional que explique el alcance de otra sala del máximo tribunal de la República. Claro, porque le corresponde en todo caso. No, la sala constitucional se puede pronunciar sobre un recurso autónomo propio, no sobre un proceso que está en curso, una decisión cautelar que está previamente determinada por una sala electoral. Claro, ellos pueden revisar dichas decisiones, pero en este caso quien le está solicitando es el Ejecutivo Nacional, el alcance para ver si hay o no omisión legislativa, que hay otras consideraciones que no tienen que ver con el juicio
electoral. El señor Josué Busnego pregunta, profesor, la Constitución la pretenden politizar, no hay Estado de Derecho ni separación de poderes. ¿En qué estado jurídico estamos actualmente? ¿Qué le responde? Un Estado donde no hay Estado de Derecho, es decir, donde la Constitución está siendo amañada, doblegada y donde lamentablemente se traicionó la voluntad popular. O sea, el máximo tribunal de la República, que debe ser el encargado de velar por la constitucionalidad, es el vigilante, el guardián, se está convirtiendo en su principal delincuente, homicida, está traicionando, matando a la Constitución Nacional. Sobre también el meollo de la denuncia que ayer, por cierto, ratificaba la bancada del PSV Gran Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional en la voz del jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, nos escribe en este sentido el señor Robert Rivero y pregunta a ambos: ¿acaso las grabaciones presentadas por el PSV tienen más veracidad que la presentada por la oposición cuando el caso de Mario Silva? Pregunta el señor Robert Rivero. Se está basando todo en unas grabaciones que el gobernador del estado Amazonas, que ayer lo entrevistamos en Primera Página, decía que son grabaciones obtenidas de forma ilegal, sin la orden de ningún juez. Su apreciación, doctor Latán. Eso, con honestidad le digo, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, ciertamente de acuerdo al Código Penal y el Código Procesal Penal. No tiene validez algunas grabaciones para el efecto que debe tener como prueba penal, ¿no? De todas maneras, la pertinencia o no le corresponde al Tribunal Supremo, a los magistrados sobre esa prueba. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, que si hubiese intención política de desconocer la voluntad popular, se hubiese impugnado 40, 50 diputados, se hubiese desconocido el triunfo de la oposición. De hecho, el presidente Maduro está llamando a rectificación, a renovación. Están reconociendo que hubo errores y que deben rectificarlo. Y todo el pueblo está respaldándolo en esa decisión, pues. Profesor Del Pino, su apreciación en torno a la utilización como pruebas de unas llamadas telefónicas que el propio gobernador del estado Amazonas dijo, por cierto, que hoy iba a acudir al Ministerio Público a solicitar el pronunciamiento de la Fiscal General de la República por lo que él denomina la interrupción ilegal de sus conversaciones privadas vía telefónica sin la orden de un juez. Así es, de lógica, es una prueba completamente ilegal y una prueba ilegal no puede ser usada en juicio, está completamente prohibido. Ahora, y entonces, ¿cómo se entiende que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite entonces este tipo de cosas como prueba? Eso es una buena pregunta para los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo, porque yo no entiendo cómo lo hicieron. Nosotros vamos a leer, por razones de tiempo, creo que nos da chance de al menos un comentario más de los muchos que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Bueno, muchísimas personas preguntando por la pertinencia de lo que ya conversábamos hace algunos minutos, el artículo 200 de la Constitución, el 125, etcétera, etcétera. Hay muchas personas también hablando acerca de las declaraciones de los diputados de la bancada del PSV, lo dice el señor Ignacio Venezolano Libertad, Echeo Mendoza, Iván Alcabances, preguntan sobre el futuro de la Asamblea Nacional luego de que estos diputados del Estado Amazonas están solicitando su desincorporación. ¿Queda entonces cesante la medida de desacato que decretó la sala electoral, profesor? Automáticamente, porque están de alguna manera cumpliendo la exhortación que hace la sala electoral, están desincorporándolos, posiblemente pase hoy, quede en sesión en acta y la Asamblea continuará su rumbo. A futuro, ¿cómo se vislumbra, doctor Latán, el entendimiento que debería tener tanto el Poder Legislativo con el Ejecutivo, pero sobre todo con el Poder Judicial? Si bien existen dos modelos y dos visiones, tanto de país por la oposición y por el proceso revolucionario, este es un país que quiere paz, quiere desarrollo y hay una propuesta que el presidente, el Ejecutivo viene desarrollando y por supuesto debe contar con la participación de la Asamblea Nacional. Ahora, hay una postura política que es que se plantea la salida, se plantea unos meses ya fijo para que el presidente cese en sus funciones. Ahora, eso es convocar al caos, convocar a la violación constitucional. Por supuesto, los tiempos no dan. Si se busca el revocatorio, no da el tiempo en 6 meses. El mecanismo que ellos pretenden buscar es el golpe
institucional desde la Asamblea Nacional. Ahora, yo para llamo finalizar, al diálogo. sí, para finalizar, profesor indudablemente. del Pino, ¿hay o no hay mecanismos en la Constitución que permitan la salida de un presidente de la República vía renuncia, referéndum, enmienda constituyente? ¿Están o no están estos mecanismos en la Constitución? Están en la Constitución y es derecho de la oposición, de cualquier ciudadano, activarlo. No es desestabilizar, no es un golpe de Estado, es más bien inscribirse en los mecanismos constitucionales. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero yo quiero agradecer especialmente a ambos que hayan tenido la gentileza de compartir estos minutos con la audiencia de Globovisión y de La Primera Página. El doctor Pedro Alfonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, y Julio Latán, abogado constitucionalista y presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Muchas gracias.